Muy buenas tardes para todos. Los saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace 16 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La conferencia de hoy es la sesión número 16 del año 2022 y la 10ª virtual. Es también nuestra sesión número 359 en la vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. A propósito de la vida institucional, debo anotar que ayer nuestra organización cumplió 16 años de existencia, desde que en la Universidad de Santander, UDS de Cúcuta, se reuniera la comunidad universitaria para escuchar al profesor español, doctor Enrique de Miguel Fernández, con su conferencia sobre la vida y obras de Pablo Picasso. Igualmente, debo afirmar que hoy se cumple el aniversario número 191 del fallecimiento del ciudadano Francisco José de Paula Santander y Omaña, militar y político colombiano, constructor del sistema educativo del país y primerísima figura de la historia nacional. Menciono acá estos dos asuntos para darle el relieve correspondiente por la importancia que han tenido en la región, cada uno en su verdadera dimensión. La Fundación en la parte académica, cultural y social del departamento y Santander por la extraordinaria obra política, administrativa, legal e histórica en el nacimiento de nuestra república. Las próximas actividades programadas en el mes de abril, todas son las siguientes. El 13 de mayo sigue el capitán de navío cucuteño Rafael Calamán con su conferencia del impacto del norte de Santander en el desarrollo de la industria naval en Colombia. Pareciera que no tiene nada que ver, pero realmente él me explicó, el capitán, que hay muchas cosas que tienen en común y que los norte santanderianos, principalmente los cucuteños, le han servido a la flota mercante colombiana. El 27 de mayo estará con nosotros el brigadier general Óscar Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien estará en forma presencial al frente de su conferencia Realidades de la Seguridad Ciudadana. El 13 de mayo nos acompañará la doctora Ibis Peña desde Barranquilla con su conferencia de motivación, la mejora continúa, la clave para el éxito. Esa tarde tendremos una gran actividad académica en la que en la plataforma estará el doctor José Luis Acero Vergel con el tema logros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los sectores de agua potable y saneamiento básico. El doctor José Luis Acero Vergel es un joven cucuteño, pero creció en Cúcuta, donde terminó en Bogotá, donde terminó sus estudios de bachillerato y universidad. Es nieto del doctor José Luis Acero Jordán, rector magnífico de la Universidad Fray Bartolomé de Santander. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, donde también realizó una maestría en economía. Además, cuenta con una maestría en administración pública y práctica del desarrollo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Antes de ser nombrado por el presidente Iván Duque como viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, se desempeñó como consultor en desarrollo urbano del Banco Mundial en Washington, D.C., donde tuvo la oportunidad de liderar y apoyar diálogos de política, operaciones de préstamo, asistencia técnica y publicaciones en las áreas de desarrollo urbano, vivienda, financiamiento de infraestructura, instrumentos de captura de valor de suelo y competitividad de las ciudades. También fue asistente de investigación en la Universidad de Columbia y se desempeñó como coordinador de operaciones de la Oficina para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo Regional de Naciones Unidas. Ha sido coautor y contribuyente en más de 10 publicaciones y su experiencia internacional incluye países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Jordania, México, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
y Suiza. Se ha desempeñado como viceministro desde que inició el gobierno del presidente Duque en agosto de 2018, en donde ha tenido la oportunidad de liderar y promover la formulación, adopción y ejecución de políticas, programas, proyectos, leyes y regulación para incrementar el acceso a agua potable y saneamiento básico en Colombia. Se destaca la supervisión a la ejecución de cerca de 500 proyectos de infraestructura de agua y saneamiento en el país por un valor de más de 5 billones de pesos, el liderazgo en el desarrollo y la ejecución de las estrategias de respuesta sectorial al COVID-19 y el periodo de reactivación económica, así como la concepción, desarrollo y ejecución de programas de política sectorial, incluyendo Guajira Azul, agua al campo, agua al barrio, saneamiento de vertimientos y economía circular. A esto hay que sumarle la promoción de la regulación de esquemas diferenciales para el acceso a agua en las zonas rurales y barrios informales, la regionalización de las empresas operadoras de servicios públicos, la adopción de lineamientos de gobierno corporativo y las tasas ambientales para la conservación de fuentes hídricas. Ha ejercido como presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Doctor José Luis, bienvenido a su casa a través de este programa cucuteño que se abre camino buscando el mejoramiento de la educación y la cultura en la región. Señoras y señores, por favor poner mucha atención a la conferencia del doctor José Luis Acero y participar con sus inquietudes y preguntas. Nuestro conferencista responderá una vez termine su disertación. Muchas gracias. Siga, por favor, doctor Acero. Patrocinio, hombre, muchas gracias primero por este espacio, un placer estar con usted y poder compartir también con todos los cucuteños varias de las experiencias, no solo personales, sino también pues que hemos podido avanzar desde el gobierno nacional en estos últimos 1.368 días, creo que llevamos de ejercicio de gobierno. Para mí ha sido pues un honor y además vale la pena decirlo y destacarlo, pues he estado compartiendo y el presidente pues me dio la oportunidad de estar en el gobierno desde el empalme. Así que es pues una experiencia completa de principio a fin. Ya nos quedan muy poco tiempo para finalizar el gobierno y bueno, lo que hemos aprendido no solo digamos del ejercicio normal de gobierno, lo que uno tiene que, desde la estructuración de los planes de desarrollo, de las políticas, de los programas, de la consecución de recursos, de la ejecución del proyecto, sino también el manejo de crisis, ¿no? Eso yo lo he dicho mucho y es que cada gobierno pues tiene que lidiar con sus crisis y las crisis también se convierten en parte, en últimas, depende de la crisis de sus legados. Y definitivamente pues a este gobierno también nos tocó lidiar con unas crisis bastante importantes en el país, como fue el COVID y de ahí sus derivados, ¿no? El COVID, la reactivación después del COVID, los paros también, que fue un reto enorme para todos los sectores y en este caso también el huracán categoría 5, el huracán Iota que destruyó Providencia. Entonces, aparte de toda la gestión que llevamos durante este tiempo, también el manejo de crisis que en este caso también pues se han convertido de las marcas y los legados del presidente, pues ha sido pues una experiencia que además para mí también ha sido muy gratificante poder estar mucho más presente y conectado con la región. También este sector, que es un sector extremadamente dinámico, bonito, que se acerca mucho a la gente, que se acerca mucho a las regiones, que mueve también muchos empleos. También pues lo pude ejercer acá en la región, muchos proyectos en varias zonas, en el área metropolitana, en el Catatumbo, digamos en todas las regiones, en las subregiones, en Pamplona, en todas las provincias, en Pamplona, en Ocaña, pues me ha dado también la oportunidad de recorrer y estar presente acá en el departamento y en la ciudad. Entonces, pues tener estos espacios también
es muy valioso para poder compartir esa experiencia, que además un tema importantísimo y no lo he dejado de repetir ahorita en época de campaña, y es que se necesita también de estos espacios de los gremios, de las asociaciones, de las iniciativas también ciudadanas, para que no solo pues conozcan, nos ayuden a difundir lo que hemos hecho, sino también pues se vuelvan en mecanismos en los cuales se le pueda después también exigir al próximo gobierno que continúe lo que deben ser políticas también de largo plazo, que trasciendan las administraciones nacionales y locales, para consolidar esos procesos que viene dando Colombia en varios sectores que han sido exitosos. O sea, en nuestro caso, en el Ministerio de Vivienda, que tenemos esas dos carteras tan importantes, la vivienda y el agua, solo salimos adelante y se han visto los resultados en los últimos años, sino décadas, gracias, digamos, a una política de continuidad y de construir sobre lo construido. Y lo que uno siempre pretende es dejar los sectores mejor de cómo se los encuentra uno, para que el próximo también lo deje mejor como de lo que uno se lo encuentra, se lo deja. Y entonces también pues estos espacios son muy valiosos para ese propósito para nosotros. Yo les voy a hacer una presentación, digamos, muy sucinta de cuáles son los retos en los cuales nosotros nos encontramos desde el 7 de agosto del 2018, cuáles han sido los avances durante este tiempo, y cuáles son también, digamos, esas bases que dejamos entonces para que el próximo gobierno continúe por esa senda que nosotros dejamos. Pueden también, yo sé que tienen una metodología, pero obviamente si necesitan discutir, preguntar cualquier cosa que requieran durante la presentación, bienvenidos a hacerlo. Entonces, un minuto voy a compartir mi pantalla. Perfecto, listo. Entonces, eh, la presentación va a tener dos bloques, dos secciones. El primero, que es muy importante que partamos de la base de qué significa el agua para Colombia, por qué es un activo estratégico nacional y cuál es, en función de, digamos, asumiendo y considerando y estando de acuerdo que es ese activo nacional, pues cuáles son los retos de gestión del agua, y principalmente, obviamente, desde mi sector, que es el sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el agua, pues digamos, hay pocos países en el mundo con el suficiente acceso a agua, digamos, de fácil acceso, ¿sí? Entonces el agua se vuelve, es un commodity, es un activo de los cuales pocos tenemos el privilegio de tener. Entonces, digamos, se estima que más de 2.000 millones de personas viven en países con limitado acceso a agua, y esto se va a seguir exacerbando en las próximas décadas. Digamos, números grandes: en el mundo, cerca del 97% del agua que hay en el mundo es salada. De ese 2.5 que nos queda agua dulce, 70% es agua congelada, que está básicamente en los polos, en nuestros nevados. El 30% de esa agua es de agua de difícil acceso, digamos, entonces agua que queda en acuíferos, en pozos, y solo el 1% está disponible, digamos, de fuentes superficiales que es fácilmente tratable para consumo humano. Y Colombia es el sexto país que contiene, digamos, esa reserva, si se quiere, de agua superficial de fácil acceso, y por ende somos parte entonces de lo que decía ahorita, que es el oligopolio mundial del agua. Somos un país que, pues digamos, mucha gente dice, pues nos cansamos de decir que somos ricos en agua, pero el punto es que depende de cómo lo veamos y lo asumamos, pues tendríamos que ser conscientes que somos parte de lo que además en el futuro, además cercano, ya se van a ver y se van a consolidar como los mercados regionales y globales de agua. Y si somos capaces entonces de gestionar muy bien ese activo que tenemos, vamos a ser mucho más relevantes a nivel regional y a nivel global. Y el tema es que a pesar de que somos esta potencia, pues tenemos muchas limitaciones en diferentes ámbitos de la gestión integral del recurso hídrico. Porque igualmente, digamos, somos vulnerables siendo un país tropical, siendo un país de diferentes climas, montañas, diferentes ecosistemas, pues somos un país de igual forma muy vulnerable a esos cambios y a la variabilidad climática en muchas de nuestras zonas. Nosotros tenemos cerca de 600
390 municipios que tienen riesgo de desabastecimiento de agua potable en épocas de sequía. Contraintuitivamente tenemos más de 600 municipios que están en riesgo de desabastecimiento en épocas de lluvia. Digamos, nuestros sistemas digamos, tienen un nivel de vulnerabilidad alto y más de 200 municipios que tienen, digamos, están en una situación mucho más vulnerable porque tienen riesgo de desabastecimiento durante sequía y durante época de temporada de lluvia, ¿sí? Entonces estos, digamos, son los primeros retos que tenemos que ser conscientes y trabajar para fortalecer nuestros sistemas para hacer también después, digamos, relevantes en el juego que estamos hablando, que es un juego de un mercado potencial de agua a nivel global. Y esto además es importante por dos razones. Eso pasa por no solo, digamos, la discusión en nuestro caso y en este sector ética, o sea, cuál es la importancia de tener acceso y que nuestros sistemas no sean vulnerables desde el punto de vista de acceso al agua potable. Una familia que no tiene agua potable y accede por primera vez a agua potable es una familia que tiene el potencial de mejorar sus indicadores, por ejemplo, de pobreza, es decir, aumentar sus ingresos en cerca de un 17%. Es una familia que puede reducir potencialmente las enfermedades, especialmente gastrointestinales, que afectan a nuestros niños en cerca de un 30%, se incrementa la productividad de la familia y tienen, por supuesto, entonces la capacidad también, por ejemplo, nuestros niños de tener no solo más tiempo, sino una mejor capacidad, porque un agua potable pues afecta directamente al desarrollo del cerebro y al desarrollo físico. Y eso pues es una discusión básica, digamos, de desarrollo y de proyección del país. Y por supuesto, pues aparte de una discusión ética en el cual todos tenemos que tener el acceso a servicios básicos como el agua potable. Y además se convierte pues también en la discusión en un recurso estratégico de al menos 10 sectores de la economía colombiana. O sea, estamos hablando del desarrollo del sector agrícola, estamos hablando del desarrollo del sector minero energético, no solo, por ejemplo, de la producción de energía, el cual pues nosotros tenemos una matriz en este país concentrada principalmente en hidrogeneradoras. Cerca de un 70% de la energía del país pues se produce gracias a las hidros y esto pues es extremadamente relevante también pues teniendo en cuenta el tema de la minería, que es un tema crucial para las finanzas del Estado, el cual nos ha permitido a través de las regalías también poder desarrollar sectores como la educación, sectores como la salud, inversiones también en los mismos sistemas de acueducto que vienen de ese sistema general de regalías. Pues también es relevante, digamos, tener esa aproximación de un abordaje integral al manejo del recurso hídrico, porque también no solo las actividades pues afectan el recurso, pero también son parte esencial para el desarrollo de este sector. Por supuesto, el desarrollo pecuario, el desarrollo piscícola, digamos, la importancia que tiene para el desarrollo también de los hogares y el desarrollo de la industria. Digamos que nosotros en este país, pues, si agrupamos estos sectores, pues cerca del entre el 60 y el 70% del agua se usa para temas de distritos de riego, digamos, agrupando varios sectores entre industria, comercio, actividades económicas, cerca de un 30% y cerca del 10% para el sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces, digamos, la relevancia sobre el desarrollo de los sectores y el desarrollo económico y además, pues el desarrollo social es clave en el abordaje de estas políticas. Y además un tema muy relevante acá sobre el tema de desarrollo económico, y es que en la medida en que los países van aumentando su ingreso per cápita, también la demanda del recurso hídrico y la demanda de agua se va incrementando, porque, digamos, por ejemplo, las exportaciones del sector agrícola, del sector minero, también empiezan a requerir mayores recursos porque la producción aumenta y además, pues, digamos, los sectores se vuelven mucho más,
si se quiere, eficientes, o sea, más demandantes y eficientes en función del recurso. Entonces, lo que podemos esperar ahorita en las próximas décadas es que sigamos estos sectores demandando mayor agua para poder aumentar la producción, insertándose también en otros mercados y en las cadenas de producción que nosotros tenemos. Entonces, digamos, con esta visión y con esta realidad de que es Colombia y cuál es la importancia del recurso hídrico, pues hay varios retos y especialmente acá sí, pues digamos, no me voy a adentrar en los temas de agricultura, de producción de energía o de transporte, sino pues en el sector que tenemos en el Ministerio de Vivienda, que es el sector de agua potable y saneamiento básico. Y lo primero que tenemos, digamos, si partimos de la base es que el mundo ha recorrido gran parte del camino hacia la universalización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Digamos, desde los 90 hacia se dio un salto significativo. Ustedes ven la pendiente pasando del 75% de cobertura a cercano ya como al 80% en muy pocos años. América Latina también, digamos, las tendencias de todas las regiones en el mundo han sido pues dar este recorrido, unos más rápidos que otros, pero digamos un recorrido constante y progresivo hacia la universalización de los servicios de acueducto y alcantarillado. Y Colombia pues no ha sido ajeno a esta realidad. Colombia, digamos, en el 1985 tenía una cobertura cercana al, digamos, 55-60% de agua, 50% de alcantarillado, y hemos visto pues una progresividad en esos aumentos de los accesos, teniendo también un buen salto desde los 90 después de la reforma, pues digamos de la reforma de la nueva constitución y obviamente pues el desarrollo de la ley 142 que le ha permitido pues al marco de los servicios públicos tener pues un desarrollo también mucho más dinámico en las últimas tres décadas. Pero entonces, pues a medida en que los riesgos, en que los países, digamos, se evolucionan, se incrementa también el ingreso per cápita, pues también lo hacen los retos. Entonces, desde que se concibió, digamos, de las políticas de los 80, los 90, con la ley 142, con un objetivo principal de acceso universal, ahora pues se habla más, digamos, de un servicio universal, un servicio entonces en el cual no solo se alcance unas metas específicas de acceso, sino también acceso con calidad, acceso con continuidad, acceso con sostenibilidad y por supuesto un tema y el desafío más grande acá es un acceso para todos. Es decir, donde el desafío más grande es profundizar las políticas y promover políticas de cierre de brechas en las coberturas y la calidad, en el cual ya no haya brechas entre los sectores urbanos, los sectores rurales, los sectores informales. El enfoque también, digamos, después de un proceso de urbanización y consolidación de ciudades en la segunda mitad del siglo XX en América Latina y por supuesto en Colombia, pues también pasar de tratar de consolidar unos procesos de urbanización también muy rápidos, muy desordenados. Ahora ya, digamos que nuestras ciudades están un poco más asentadas. El desafío principal pues se vuelve abordar la gestión del territorio desde el punto de vista, y en este caso de la seguridad hídrica, y que nos ayude también a garantizar una sostenibilidad ambiental en el entorno que nos permita tener esa disponibilidad de agua y aprovechar de manera más eficiente ese recurso que tenemos para nosotros y para las siguientes generaciones. Y un tema muy importante es que no importa lo que uno haga en materia de infraestructura o de planificación para aumentar estos indicadores, sino también pues que estos indicadores tengan la institucionalidad y sostenibilidad adecuada. Y eso entonces también parte y pasa por tener empresas públicas o empresas, digamos, de gestión de servicios públicos que sean eficientes, que sean robustas, que tengan proyección nacional, regional e internacional. Entonces se pasa, digamos, de antes de un enfoque, digamos, de empresas estatales con un enfoque muy local a empresas, digamos, públicas y privadas, digamos, más abiertas, con enfoques también de consolidación regional para que puedan llegar a varios mercados y proyectarse. Entonces el desafío pues principalmente ahí es cómo mejoramos también la eficiencia de los operadores para que nos ayuden a responder al cierre de brechas
y a garantizar también y aportar en la sostenibilidad ambiental de nuestros territorios. Y en estos, pues entonces, digamos, son los tres grandes retos que tenemos y con los cuales también se consolida y se crean las propuestas de política pública que se han implementado en los últimos 4 años. Entonces, partimos de la base que existen brechas significativas sobre el primer reto de cierre de brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces, nosotros pasamos de tener una, pues digamos, también tener un crecimiento continuo en cada una de las zonas, pero tenemos todavía una diferencia de más de 20 puntos porcentuales entre los índices de cobertura en las zonas rurales y las zonas urbanas. Y esos, digamos, ahí sí uno reconoce ese reto, e inclusive ahorita que están saliendo las nuevas, ya consolidados los nuevos datos del DANE, el DANE nos está diciendo que inclusive hay más personas en las zonas rurales de lo que se estaba estimando hace varios años. Entonces tenemos un gran reto ahí, que es lo que se tiene que seguir profundizando con lo que tenemos. Además, un tema importante es también que cómo se llegue a abordar ese problema. Hay un consenso, digamos, en la literatura y en las aproximaciones, por ejemplo, de la banca multilateral, de cómo abordar estos problemas. Y un enfoque diferencial es lo que se requiere, porque pretender llegar con sistemas convencionales de acueducto a la zona comparado para que las zonas rurales tengan un mismo sistema de acueducto que en las capitales, pues eso es lo que muchas veces esos enfoques no han permitido que se avance mucho más rápido en la consecución de esos indicadores. Entonces, lo primero es cómo llegamos y, digamos, hay consenso en el mundo académico sobre esta aproximación. Hay también programas específicos en varios países de América Latina y de otras regiones en función también de cómo se abordan estas problemáticas y se utilizan esos enfoques diferenciales para este sector. Y nosotros, pues digamos, la apuesta que se dio, que eso también se implementa a nivel regional, que se trabaja también en este caso con la gobernación, los planes departamentales de agua y las alcaldías. Son 3, nosotros le propusimos al país 3 programas específicos enfocados en cada uno de esos, digamos, o el primer reto en reducir la brecha entre los sectores rurales y los sectores urbanos, el programa Agua al Campo. El segundo, Agua al Barrio, el programa que se enfoca es reducir las brechas y llegar a esos barrios informales que están en proceso de formalización, que pueden requerir o digamos tienen la capacidad de poder tener esquemas mucho más rápidos también de prestación mientras se formalizan. Y nosotros pues pusimos también a disposición y desarrollamos el programa de Guajira Azul, que se enfocaba en el departamento que tenía las mayores brechas y el que estaba más rezagado en materia de acceso a agua potable y a saneamiento cuando llegamos. Y cada uno pues tiene unos retos diferentes, y simplemente para no extenderme mucho, pero por ejemplo en el sector rural los principales retos eran, uno, inversiones insuficientes. Lo que se estimaba es que se estaba, digamos, a pesar de que Colombia, y con la estimación de los censos anteriores, todavía el 20-25% de la gente estaba en el sector rural, solo el 4% del presupuesto nacional y de inversión se iba a proyectos de acueductos rurales. Nosotros cambiamos esa realidad, digamos que pudimos voltear esa asignación presupuestal y subirla casi el 25% de asignación de los recursos para proyectos en las zonas rurales, proyectos de muy baja calidad, es decir, la mayoría de los proyectos que pasaban por ventanillas no servían, digamos, eso es un tema específico porque si no hay, puede que haya plata, pero nosotros siempre con el exministro Malagón hablábamos mucho y tenemos una casi que muletilla, que en este país pues hay más plata que ideas, pero más ideas que plata, pero más plata que proyectos. La cosa es muy diferente, uno saber que necesita agua, uno saber que necesita un proyecto específico, otra cosa es tenerlo estructurado, bien hecho y avalado en este caso por el ministerio para ser fondeado. Y eso, pues cuando uno se va a los sectores rurales es mucho más difícil de encontrar. También encontramos pues unos prestadores muy débiles. Los acueductos comunitarios, los acueductos rurales, pues son acueductos que tienen poca capacidad de respuesta y que por ende también pues no prestan, digamos, a pesar que son necesarios digamos se están supliendo a unos espacios donde no ha podido llegar
digamos, unas empresas robustas y una institucionalidad robusta, pues es un reto, digamos, desde el punto de vista de la prestación. Y todo eso parte también de que hay muy poca información en las zonas rurales de cómo están esos sistemas, de cuál es la capacidad, del tema de usuarios, la calidad del agua, y esos cuatro retos son los que nosotros en este programa pues avanzamos y dejamos, digamos, unas metas claras y avances claros que la idea es que se puedan profundizar y continuar en el próximo gobierno. Lo mismo en Agua al Barrio. Nosotros trabajamos con más de 30 ciudades en el país, ciudades grandes, en el cual se firmaron esos convenios, ya se han tenido también avances específicos. Cúcuta es una de ellas. Y se han tenido avances específicos también sobre inversiones ya y, y pues beneficiarios que de otra forma no se hubieran podido tener, ¿sí? Entonces, también los mismos problemas, digamos, estos barrios están por fuera del espectro de prestación de los servicios de las empresas de servicios públicos de cada una de las ciudades, tenían un mercado en el cual no se podía operar porque pues no se sabía si se puede o no, si está por encima de la ley. Entonces, pues este tipo de esquemas diferenciales y aproximación y acompañamiento del gobierno nacional pues le ayudan a las empresas a ser mucho más eficientes, y un trabajo muy grande también sobre pues el tema de ingresos. Digamos, en últimas también uno tiene que entrar con una política de trabajo social muy grande porque las familias, digamos, si uno siempre hace los ejercicios, terminan gastando más en agua que si estuvieran conectadas, ¿sí? Entonces, porque tienen que salir a buscar carrotanques, porque salir a buscar bidones, porque salir a buscar, por lo general, pues formas de abastecerse que terminan siendo más costosas en el mes que pagar una factura. Pero la gente piensa que si la conectan, que si les llega la factura, la primera reacción es que la factura es cara, la primera reacción es que le están cobrando más, y eso en últimas toca hacer un ejercicio también de sensibilización de la importancia de tener un buen sistema, agua potable, y que en últimas también les termina saliendo más barato. Entonces, digamos, esos retos también en los barrios informales son los que se dejan y lo que se han trabajado con muchas ciudades. Y bueno, pues el tema de Guajira, que es un tema muy especial que llevamos décadas tratando de solucionar el tema de la Guajira, y gracias a los esquemas diferenciales y la inversión que ha dejado el gobierno nacional, que fueron más de 400.000 millones de pesos ya en proyectos terminados y en ejecución, se va a poder dar unos saltos grandes en indicadores tan importantes como la cobertura rural. En La Guajira se tenía estimado cuando llegamos una cobertura cercana al 4% en las zonas rurales, especialmente pues en la Alta Guajira, donde está la población principalmente guayú, y lo vamos a dejar, digamos, ya con proyectos ejecutados llegando cerca del 60% de la cobertura. En este momento estamos cercanos al 25% y con los proyectos que están en ejecución se deja al 60% de cobertura, que es ya, pues digamos, cercano al promedio nacional. El segundo reto, aumentar la eficiencia de los prestadores, y acá hay un tema muy importante además que le pega a una discusión que se está teniendo actualmente acá en la región y en el área metropolitana, y es el tema de cómo se operan los acueductos y especialmente cuál es la visión que deberíamos tener para que sea regional, o para que tenga una aproximación por lo menos metropolitana. Partimos de la base que la atomización de la prestación es muy alta en Colombia. Nosotros tenemos 1.103 municipios en el país y tenemos más de 3.000 operadores registrados de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo. Y eso comparado con otros países, digamos, en una esquina está el Reino Unido, que por una empresa tienen en promedio cerca de 2.600.000 usuarios, y nosotros tenemos por una empresa cerca de 18.000. Sí, eso es, digamos, la brecha tan grande. Hay muy pocos países que tienen una atomización tan grande como nosotros, y eso nos hace, a pesar de que fue, digamos, una piedra angular es el tema de la competencia en la prestación de los servicios de la ley 142, y nos ha ayudado a recorrer este camino de la universalización. Ya en este punto, en donde nos queda la última milla, en donde ya los mercados que se están, digamos, la 142 se basa principalmente, digamos, en el concepto de mercado, y los mercados están en las ciudades. Entonces, cuando ya, digamos, estamos encontrando esos escollos,
y que la complejidad y las inversiones se vuelven mucho más altas, necesitamos es contar con empresas mucho más grandes, robustas y fuertes que sean capaces de apalancar recursos en los mercados de capitales, en los mercados de deuda, que sean capaces de llegar también con mejores y más inversiones a estas zonas rurales apartadas. Y por supuesto un reto enorme que se le viene a Colombia también en esta mitad de siglo es la renovación de las redes. Nosotros empezamos a tener también, no solo nos hace falta más inversión para llegar donde no estamos, sino también ya tenemos que estar pensando es cómo y cuánto nos va a costar y empezar a renovar todas las redes de las grandes ciudades que ya están llegando a un punto en el cual van a necesitar, porque pues las pérdidas están empezando a incrementar, porque ya los materiales de las tuberías han cambiado y inclusive hay ciudades que todavía tienen, por ejemplo Cali, una gran cantidad de la red en asbesto cemento, entonces pues eso también tiene afectación en la salud pública. Así que, digamos, esta discusión sobre los prestadores es crucial en esta, digamos, de cara al futuro y de la prestación. Además, porque esa atomización no es solo desde el punto de vista de la ineficiencia de la prestación, sino porque pues hay evidencia de lo que digamos, sobre la capacidad que tienen en promedio cada uno. El nivel de riesgo financiero de los prestadores es en su mayoría alto. Y eso, pues lo que no permite es apalancar las inversiones que se requieren, que es otro de los retos que nosotros en este país financiamos la infraestructura de este sector mayoritariamente con recursos públicos, cosa que es, digamos, la relación inversa en países de la OCDE al club que acabamos de entrar. Nosotros estimamos que cerca del 80, entre el 80 y el 85% de las inversiones se apalancan es con fuentes públicas, de presupuestos de la nación, de regalías, presupuestos de los municipios, de las gobernaciones, y solo el 14% de las tarifas, cosa que deberíamos tener al revés, ¿sí? Poder que las empresas se fonden con tarifas de esas inversiones. Y eso pasa por lo mismo que veníamos hablando del tema de la atomización. Y hay también, digamos, digamos, un consenso desde el punto de vista de la academia, de los bancos, de la importancia de avanzar en la regionalización y con ella un tema importantísimo y es el gobierno corporativo. O sea, no nos basta con tener empresas grandes, sino que sean empresas robustas, que sean empresas independientes también de los ciclos políticos y los ciclos administrativos del nivel nacional, del nivel regional, del nivel local, especialmente del nivel local. Y eso pasa por tener juntas directivas independientes, por tener también asignación de gerencias independientes, por tener procesos de contratación abiertos y transparentes, por usar pliegos tipo, digamos, todo eso que viene no solo de tener empresas con visión regional, sino además empresas con un gobierno corporativo robusto, es lo que, digamos, se sientan las bases y que además, pues, tenemos también evidencia en experiencias internacionales que ese es el camino a seguir, no solo en América Latina, sino también pues en países que han evolucionado en este sector, especialmente en Europa y otras regiones. Y nosotros dejamos dos programas específicos en esta materia, digamos un programa específico sobre empresas regionales y un programa específico de gobierno corporativo que, que nos ha permitido, por ejemplo, en empresas regionales avanzar en consolidar varios esquemas, por ejemplo, acompañar el esquema de regionalización en el Atlántico, en el norte del Cauca, en La Guajira. Acá también pues estamos trabajando para ver si podemos trabajar con la EIS, las empresas de Viro y Aguas de los Patios para en algún momento por fin tener una operación metropolitana. Digamos, esto se cae de su peso que una ciudad que además está conurbada, un área metropolitana que además está conurbada, necesita es tener una sola empresa de servicios públicos, necesita tener una autoridad metropolitana de transporte, necesita tener una aproximación también unificada sobre y gestión del catastro, necesita tener una aproximación unificada también sobre el modelo de planificación, es decir, casi que idealistamente uno debería decir que deberían tener un solo POT, porque una urbe, digamos un área metropolitana conurbada, necesita ser gestionada de manera integral. Y digamos las empresas de servicios públicos son claves y la gestión del agua es clave en este tema. Y además acá se nos combina
con lo que se viene, y pues me anticipo y les cuento ya, la idea es inaugurarlo en un mes, el acueducto metropolitano de Cúcuta, que es una infraestructura regional, es la inversión más grande que se hizo durante este gobierno en acueducto alguno en el país, muy poco comparable con otras inversiones en América Latina. Esto es una infraestructura impresionante que le va a permitir pues a la ciudad y al área metropolitana tener agua por las próximas décadas, y que se gestionó, digamos, la ejecución durante todo este gobierno, además de manera transparente, de manera eficaz, con un ejecutor muy importante que fue Ecopetrol. Entonces, estas dos discusiones sobre una infraestructura de abastecimiento regional, pero además que tiene que ir acompañada de una empresa también con esa misma visión, es importantísimo pues ponerlo acá también a discusión, y que además estos espacios son muy importantes para que esa discusión se ayude a consolidar con los entes territoriales. Y por supuesto, pues lo que acompaña el tema del gobierno corporativo, esto es un tema además que también trasciende, digamos, las fronteras políticas, pues porque los alcaldes con sus empresas son muy celosos, siempre, digamos, hay intereses detrás también de tener empresas chiquitas para poder ser más controlables. Entonces, pues esta discusión es no solo interesante, pero es crucial para también la proyección y la sostenibilidad del sector. Y por último, bueno, pues el tema de la sostenibilidad ambiental, además que esto pasa y es un tema que, que no se ve, o sea, mejor dicho, la competitividad de las ciudades es parte crucial, digamos, de esta discusión que se tiene en la inserción de las ciudades en la globalización. Y la decisión de las empresas también, digamos, empresas grandes, cuando están decidiendo en dónde ponen sus operaciones, también empiezan ya desde hace varios años a ver los índices de calidad de vida y qué tanto estas urbes y estas le ofrecen también a sus trabajadores, aparte pues obviamente del tema de las plataformas logísticas, digamos de otras variables, pero esto también se vuelve crucial, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista de competitividad de las regiones. Y acá, pues para nuestro sector tenemos dos temas importantes que le pegan a esta aproximación de gestión de las ciudades, y son el tratamiento de las aguas residuales, que nosotros lanzamos, de hecho ya la semana antepasada, el plan de manejo de aguas residuales al 2050, es una política de largo plazo, es una política de Estado, en la cual a través de un programa que es el Programa de Saneamiento de Vertimientos, se priorizan las inversiones para poder cumplir las metas de los ODS a 2030, que es llegar a cerca del 70% de las aguas residuales tratadas. Nosotros llegamos en este gobierno, lo encontramos en 42, lo dejamos en 54 y dejamos pues el camino para cumplir esas metas de los ODS y del mismo PEMAR, que la idea es que lleguemos al 2050 cerca del 80% de las aguas residuales tratadas. Y en esta ciudad es especialmente relevante, porque Cúcuta es de las capitales que no tiene, digamos, es un tema de varias capitales: Cúcuta, Bucaramanga, Riohacha, Bogotá apenas está ya empezando a construir canoas, Cali estaba construyendo la petar de Cañaveralejo. Digamos, es un problema que todavía varias ciudades capitales lo tienen, pero que en este caso también es muy relevante para Cúcuta y su área metropolitana. Nosotros también dejaremos el proyecto ya estructurado. Ojalá lleguemos a tener ya un convenio de cofinanciación antes de finalizar el gobierno. Pero lo que le dejamos a la ciudad en términos del proyecto es importantísimo, porque sería de la inversión más alta en la historia de la región y del sector en sitio alguno. Entonces, es, digamos, parte de lo que también se deja como gestión durante el gobierno para Cúcuta y para el norte de Santander. Y el otro tema es la aproximación del servicio público, y especialmente el tema del reciclaje y las tasas y el tratamiento. Nosotros también, digamos, la aproximación del servicio público no solo es tener unos buenos, digamos, rellenos sanitarios para disponer, una buena recolección, sino ya ser capaces de transicionar a ver, digamos, en el manejo y la gestión de los residuos sólidos un potencial negocio, una profundización de la economía circular, y una diversificación también económica de lo que allí se deriva, y aprovechar de los residuos que se generan en las ciudades, que digamos el potencial es
todo, digamos, de generación de energía, de nuevas cadenas de producción de otras digamos, de los materiales de otros usos, también poder entonces hacer mucho más eficiente la producción de, por ejemplo, de cemento, digamos que de biogás. Entonces hay muchas cosas que también en esto nosotros no solo pues avanzamos, digamos, encontramos al país con una tasa de reciclaje del 8%, se deja cercana al 15%, y dejamos las bases sentadas también para que estos proyectos de parques tecnológicos de aprovechamiento pues se consoliden. Entonces, digamos, esta es la visión y lo que ha dejado el gobierno nacional en función de la realidad de lo que es el país en materia de agua, los retos principales que son el cierre de brechas, mejorar la eficiencia de los prestadores y garantizar la sostenibilidad ambiental, y los instrumentos necesarios para avanzar en cada uno de esos frentes y lograr pues que Colombia sea un país mucho más inclusivo, mucho más competitivo y mucho más sostenible en las próximas décadas. Muchísimas gracias por el espacio de nuevo, patrocinio, y a todos los que estuvieron acá, están acá en la presentación. Muchas gracias a usted, doctor Acero. Pues la verdad a mí me ha sorprendido mucho porque usted, como ingeniero industrial, tiene mucho conocimiento relacionado con la materia de agua potable y saneamiento básico. No por nada fue nombrado usted viceministro de este sector. De manera que lo felicito de verdad, porque fue una conferencia de mucha altura y de mucha explicación para la gente que es neófita en estos campos. Voy a pasar a leerle algunas de las preguntas que han pasado los asistentes. Antonio María Ríos López, doctor Acero, atento saludo. Hay una controversia en la ciudad porque se priorizó el acueducto metropolitano por bombeo frente a la posibilidad de surtirlo con agua por gravedad de la esperada e histórica represa del Cínera, que además nos permite desarrollar la agricultura en el distrito de riego del Zulia. En su concepto, considera que la EIS Cúcuta debe ser su único operador. Debe ser del acueducto. Sí. Bueno, eso, digamos, ahí hay dos elementos de discusión. Además que no tienen relación, pero déjeme aclarar por qué. Bueno, lo primero es una discusión de qué se debió haber hecho o qué no. Digamos, uno cuando tiene las diferentes alternativas es o las posibilidades de realizar un X o Y proyecto, es cuando es comparable uno decir, oiga, no, usted debió haber hecho esto y no lo otro, ¿sí? Las discusiones en su momento que se tuvieron, que fueron, digamos, previos a este gobierno, fueron discusiones no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, digamos, de la capacidad de la ingeniería para desarrollar tanto, digamos, se vieron en total creo que 15 alternativas, después se redujeron a 7, entre las cuales pues estaba el desarrollo de un proyecto, digamos, de integral y multipropósito como el Cínera, y el desarrollo también de un proyecto específico de abastecimiento de agua potable que fue el acueducto metropolitano. Y en el caso de cada una, pues tanto las inversiones en CAPEX eran muy diferentes, como los requerimientos también desde el punto de vista de ingeniería eran muy diferentes. Y en últimas, que es por lo cual se hacen viables o no los proyectos desde el punto de vista del OPEX, también era muy diferente. Y cuando las posibilidades de, digamos, el Cínera y con las variables y la información que se tenía, porque es un proyecto que nunca ha sido estructurado de manera detallada, no era viable porque tampoco tenían los mercados, digamos, unos proyectos multipropósitos, usted tiene que garantizar que tiene los mercados para que puedan ser viables. Entonces, digamos, la demanda que se requería por parte del acueducto metropolitano, digamos, de agua potable del área metropolitana, de entrada, digamos, no es simplemente la única que le ayuda a cerrar un proyecto, digamos, financiero de esa magnitud. Y los distritos de riego, en este caso en Colombia,
tampoco ayudan mucho. Digamos, los distritos de riego y el requerimiento de agua para el desarrollo de la agricultura es un sector no regulado. Es un sector además que en un país donde hay muchas fuentes de agua, no se acostumbra a pagar por el agua, digamos, para uso agrícola. Son muy pocos los distritos de riego que, que, que hay en el país y se paga poco por el agua. Digamos, hace poco estaba en una discusión con el viceministro de Agricultura, entonces estamos comparando precios y es muy por debajo, digamos, de lo que se requiere para apalancar inversiones tan grandes para hacer no solo la infraestructura de abastecimiento, porque el CINERA pues tiene la infraestructura, digamos, que se propone y la gente lo que se imagina pues es la represa, pero de ahí usted tiene que hacer el distrito de riego, que son unas inversiones casi iguales a las de la represa, y de ahí usted tiene que derivar otras cosas, entonces tendría que derivar también una PCH para generar energía, usted tiene que derivar también unos sistemas de regulación de los ríos para poder también dar una garantía pues, digamos, de sostenibilidad ambiental. Entonces, a lo que voy es que, digamos, después de todo este cuentazo, es que no había dos proyectos comparables y no se decidió uno u otro, sino el tema del cine no existía en su momento, digamos, y no le daba cierre financiero, ¿sí? Entonces, en su momento optaron, porque eso pues la decisión ya, digamos, de fondeo, de la viabilización del proyecto, pues se dio en el gobierno anterior. Igualmente, pues fue una aproximación, además mucho más pragmática y mucho más asequible, digamos, desde el punto de vista de asignación de recursos y de sostenibilidad. Lo cual no quiere decir que no se tenga que hacer el cine, ¿sí? Lo cual no quiere decir que tengamos que hacer una estructuración seria y profunda de un proyecto como esos multipropósito, y lo cual no se quiere decir que además, porque la discusión va mucho más allá de lo que se requiere para distritos de riego, generación de energía y eso. O sea, ahorita lo que se está, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo, de la producción de criptomonedas en el mundo es, muchos países le están apostando a la minería de criptomonedas, ¿sí? Y la minería de criptomonedas requiere mucha energía y la energía más barata viene desde de las alternativas como eólica o, por ejemplo, de la generación a partir de hidros. Entonces, uno puede ya empezar a pensar que si entonces va a estructurar un proyecto de esos, tiene que mirar otro tipo de negocios que le ayuden a hacer el cierre financiero, como por ejemplo eso, digamos, eso es un ejemplo general. Y que seguramente en los próximos años se van a hacer. Nosotros tuvimos unas discusiones con la ADR para la estructuración de este proyecto y yo creo que, digamos, ya una vez ya, además porque el acueducto pues ya se inaugura, ya podemos empezar a tener esa aproximación que sea una aproximación seria, de estructuración, y seguramente pues se podrá hacer en el próximo gobierno. Espero pues que también me deje entrar en la discusión. Pero aquí en el 5 a las 5 hubo la presentación de un proyecto del CINERA y del otro proyecto del Acueducto Metropolitano. Después hubo la confrontación de ideas. O sea, por aquí pasó mucha agua por debajo de los puentes, ¿no? Fue muy importante para la fundación esa confrontación de ideas. Sin embargo, usted dice que no había cierre financiero y la realidad pudo haber sido eso, pero realmente los proyectos sociales pues casi no dan con ese cierre financiero, y en alguna región como el Valle del Cauca, como Antioquia, seguramente sí hay que hacer el cierre de 2 proyectos más, hay que hacer, ¿no? Faltó como empuje. Ahora, estoy de acuerdo con que del CINERA hace falta actualizar los estudios, porque yo conozco estudios relacionados con el CINERA, ¿entiendes? Entonces, pues, no será posible que en lo que resta de esta administración se puedan dejar algunos recursos para emprender la actualización del proyecto CINERA a efectos de poderlo estar presentando en una próxima ocasión? Sí,
Dos comentarios. El primero, sí, digamos que yo sí tuve las discusiones con la ADR y el DNP para poder priorizar esos proyectos y nosotros, digamos, hubo una discusión además en el marco del Consejo Nacional de Agua que este gobierno además, digamos, promovimos que se reavivara, ¿sí? Para poder priorizar también estudios de otras represas que se habían también hablado. Se está hablando la de Besotes en el Cesar, el cine era el norte de Santander, digamos, había varias iniciativas y pues eso quedó también priorizado en esas discusiones en el Consejo Nacional de Agua y con el DNP. Y lo segundo es que también, para aclarar, digamos, para meterme en esa discusión, las estimaciones que ni siquiera eran estudios de prefactibilidad del cine era solo de la infraestructura de recolección de agua, es decir, la represa, no más de la represa. No hubo ni siquiera una aproximación a cuánto podía costar, y la represa, solo la represa, digamos, la infraestructura de abastecimiento era, perdón, solo de recolección era, digamos, el CAPEX era 3 veces más de lo que se necesitaba para hacer el acueducto metropolitano. Entonces, le voy a poner un ejemplo específico de lo que pasó, por ejemplo, con la represa del Cercado. Entonces, la represa del Cercado en La Guajira, que también se concibió como una represa multipropósito, pues invirtieron cerca de, creo que fueron 400.000 millones de pesos solo en la infraestructura de la represa. Y hoy es el día que no se ha podido hacer los distritos de riego, que era pues lo principal por lo que se había hecho, porque los distritos de riego de San Juan y de Ranchería cuestan 600.000 millones de pesos, o sea, más de la misma represa, ¿sí? Entonces, digamos, se vuelve inviable. ¿De dónde? Entonces, usted hace el Cinera y cuesta 3 veces más de lo del acueducto metropolitano, pero además 3 veces más sin haber hecho la infraestructura para el acueducto y sin haber hecho los distritos de riego y sin haber hecho la PCH, ¿sí? Entonces, digamos, también se estaban comparando cosas que eran, o por lo menos en las discusiones que yo los vi también, eran incomparables, ¿sí? Porque los proyectos o se estructuran todos para que den, y después no se genera la expectativa de lo que pasó con el cercado, que ahorita, pues digamos, este gobierno también lo deja adelante, o se hace lo que se tiene, digamos, con lo que se tiene, ¿sí? Pero bueno, eso es una discusión que seguramente se va a seguir dando y lo que digo, no, el tema es que no es excluyente, digamos, el acueducto metropolitano no es excluyente del Cinera y seguramente ahorita se va ya a priorizar esa discusión ya con el próximo gobierno. Bueno, Álvaro Claro dice: saludos al doctor Rodrigo Acero Vergel, con seguridad nieto del doctor Rodrigo Acero Jordán, nuestro director de ICETEX en los años 80. Con respecto al tema del páramo de Santurbán, dispensador de gran importancia del agua potable de los Santanderes, finalmente se ha cerrado la posibilidad de una explotación minera, o la codicia del oro terminará imponiéndose a costa del riesgo de eliminar este vital reservorio para las empresas que gestionen este recurso cada vez más escaso. Pues bueno, de entrada eso sí tengo que decir, no es de mi competencia, digamos, también me voy un paso atrás y este país tiene una división muy específica tanto en la gestión de la oferta del agua como en la demanda, ¿no? Del agua, la demanda de agua en sus usos. Entonces la oferta, digamos, está en el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales y la demanda está, pues, Ministerio de Vivienda con el agua potable, Ministerio de Agricultura con los distritos de riego, minería con generación de energía con minas y energía. Entonces, no estoy, digamos, mejor dicho, no es mi sector el tema de lo que está pasando con el páramo de Santurbán, ¿sí? Sin embargo, lo que yo siempre, digamos, y la aproximación del gobierno siempre ha sido muy clara en que las cosas no son excluyentes y la aproximación es lo que ha dicho pues el presidente Duque, que es pues conservar produciendo y producir conservando. Es una premisa que pasa en últimas pues por el tecnicismo, porque los proyectos se hagan de manera responsable y asegurando que en este caso pues, no afecten las fuentes hídricas. Ahorita lo que se tiene y digamos la información que tengo es que ahorita lo que se está simplemente esperando es la delimitación del páramo. ¿Sí? Entonces, si es en función de la delimitación del páramo que se autoriza o no se autoriza cualquier tipo de intervención, desde una minera hasta un sembradío de papa
un proyecto de conservación. Entonces ahorita, digamos, la discusión está centrada en la delimitación del páramo y lo que siempre pues se ha dicho y se espera que las instituciones funcionen es que ningún proyecto afecte, por más grande o pequeño que sea, pues en este caso la producción de agua, que eso sí pues va ligado a lo que empecé esta presentación y es asegurar y valorar el agua también como lo es, si es un activo de proyección del país de largo plazo. Antonio Ríos López dice, doctor Acero, como el agua es vida, ¿hay algún problema para las petars en las zonas rurales? Porque allá también se contaminan ríos y quebradas con los acueductos de los núcleos urbanos. No, pues digamos, las zonas rurales, la discusión es de magnitud, digamos, o sea, sistemas de tratamiento, o sea, plantas de tratamiento de aguas residuales grandes no es viable hacer en todos lados, tienen que ser infraestructuras regionales, infraestructuras, digamos, y también depende en función de los ríos, ¿sí? Entonces, digamos, no entendí bien la pregunta, pero no es excluyente, digamos, la discusión también uno puede tener sistemas mucho más livianos, no tan costosos para las zonas rurales. Y pues es una discusión, pues sí, digamos que se da de manera integral para buscar soluciones tanto en los sectores urbanos y en los sectores rurales. Y lo que dice es, ¿hay algún programa para flaspetar en las zonas rurales? Porque allá también se contaminan ríos y quebradas con los acueductos de los... Ok. Específico del aspetar, no, digamos específico, como agua al campo no es solo, digamos, para la producción de agua potable, sino también se revisan proyectos de tratamiento de aguas residuales en el marco del programa, sí. Bueno, el señor Luis Miguel Prieto dice, doctor Acero, ¿cómo cree que podamos aportar como ciudadanos para mantener el legado que está dejando este gobierno en el tema del agua para el departamento y el país? Pues eso es muy importante. Es una buena pregunta porque este tipo de intervenciones, de programas, de aproximaciones, de asignaciones presupuestales que han sido históricas en este gobierno tienen que mantenerse. Si no se mantienen, es muy difícil que logremos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y se necesita no solo, digamos, del empuje que nosotros podamos tener como gobierno saliente para convencer a los que vienen de que sigan y que construyan sobre lo construido, sino también del empresariado, de los movimientos de la población civil, de los medios de comunicación, que ayuden también a asegurar que se construye sobre lo construido, porque este tipo de sectores no se construyen de la noche a la mañana. Este tipo de sectores son muy sensibles también a las decisiones que se toman desde el punto de vista de política pública que lo pueden afectar. Entonces, digamos, el legado que se deja, lo que se pretende es también que se construya sobre él, que además le permita tener resultados rápidos al próximo gobierno. Y este tipo de espacios y las organizaciones como la de ustedes, pues sirve también para asegurar que eso continúa. Bueno, el señor Orlando Botello Arciniegas, usted se vinculó a nuestra región con dos proyectos, el llamado Acueducto Metropolitano de Cúcuta y la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR para la ciudad de Cúcuta. En el primero, al colocar la primera piedra, y en el segundo, al ofrecer una ingente suma para su construcción, pero ninguno tiene la visión completa necesaria para que sea la solución real que se necesita. El acueducto metropolitano de Cúcuta repite el rotundo fracaso histórico del acueducto del río Zulia, diseñado por la firma Hidrosan, limitada en 1984, ambos con base en sistemas de bombeo, y la PETAR no considera la eliminación de las conexiones cerradas, lo que hace que ninguno, reitero, sea solución a ninguna de las dos problemáticas. ¿Qué responde usted al respecto? Pues con Orlando creo que hemos tenido varias discusiones sobre el acueducto metropolitano, pues digamos se tienen varios objetivos y es el primero era reducir la vulnerabilidad que tiene el sistema teniendo una sola bocatoma sobre el río Pamplonita
y digamos ese objetivo se cumple, digamos teniendo y diversificando las bocatomas ahorita en este caso desde el río Zulia para poder asegurar que un abastecimiento continuo durante todo el año y digamos sin exponerse a que haya problemas como los que ocurrieron en el 2007 y 2013 cuando tuvieron que cerrar el acueducto. Ese es el primero y pues se cumple el objetivo. Y el segundo, tener también una infraestructura que garantice que esa agua que se pone a disposición pues está también disponible para todos los habitantes, para Cúcuta, para Villarrosario y Los Patos. Eso es lo que se logra con ese tipo de infraestructura que se construyó. Y lo segundo, no sé, eso sí, pues no sé si él conoce, porque pues la estructuración que se está llevando a cabo de la PETAR, pues en este momento es reservada, estamos en proceso de estructuración, ya tenemos una propuesta, pero digamos está en proceso de estructuración, entonces no sabría él por qué dice que no sirve si todavía pues no se ha presentado. ¿Sí? Digamos, antes se partía de la base de lo que se hizo y con lo que se proyectó el PSMB, que es un proyecto, digamos, que ni siquiera tenía prefactibilidad, pero que se usó también para proyectar el PSMB, pero ahorita en realidad se está haciendo lo que nunca se había hecho, que es estructurar un proyecto real, fondeable y que sea viable en el corto plazo para solucionar el tema del tratamiento de aguas residuales. Y finalmente, el mismo Orlando Botello dice, la segunda calzada a Pamplona no era un proyecto viable, tal como se demostró en el primer concurso abierto donde no se presentó ningún oferente. El gobierno central tuvo que colocar más de 4 billones de pesos para que fuera viable. Para eso está el gobierno central. ¿No? Esa es una afirmación. Si hay, tiene algún comentario. Digamos que la viabilidad, seguramente pues se está refiriendo es que digamos que no había viabilidad financiera. El tema es que los proyectos multipropósitos se hacen porque el multipropósito tiene la capacidad de generar soluciones para diferentes sectores. Y en este caso, pues no había, digamos, aparte de los distritos de riegos potenciales que se pueden hacer porque ninguno está estructurado. De resto, digamos, no existe la viabilidad desde el punto de vista de mercado de los proyectos. O sea, si no hay nadie que lo compre, ¿por qué lo tiene que hacer el Estado? ¿Por qué los recursos públicos porque es que el Estado no es que tenga plata porque ser el Estado, esos son los impuestos que pagan cada uno de ustedes y nosotros como ciudadanos. Y pues en un marco de restricciones fiscales, pues también la decisión de los gobiernos tiene que ser en función de esa responsabilidad fiscal y en función también de qué le genera mayor o menor competitividad. Y pues ya es una discusión, digamos, de política pública de en dónde se ponen los recursos. Pero, pues digamos, no sé si es comparable la doble calzada para conectar un área tan importante y ahorita también que se proyecta en algún momento que se va a tener que dar la reconstrucción del hermano país venezolano y va a pasar por acá. Este es pues digamos, eso es, mejor dicho, ahí ya uno se va a una discusión mucho más amplia de qué es más importante, que no, si la doble era, ¿sí? Pero pues sí, de acuerdo, digamos, parte de lo que hace el gobierno es aportar en sus proyectos. Bueno, placer. Yo creo que se cumplió pues la tarea que se tenía respecto de los temas de agua potable y saneamiento básico. Yo quedé conforme con los planteamientos, me parecieron excelentes sus apreciaciones, de tal manera que estoy muy agradecido por su presentación, haber dejado un poco su trabajo para dedicarnos unas horas para tener en cuenta los temas que ha tratado en la ciudad de Cúcuta. Me agradezco mucho, de verdad, y espero tener otra oportunidad aquí en el programa. Muchas No, gracias. con todo el gusto. Espero que la próxima vez nos veamos también de manera presencial para tener estas conversaciones. Todos Exactamente, los que están ahí. exactamente. Espero más bien que me vuelvan a invitar. Sí, señor, tenga la seguridad. Bueno, muy buenas noches y para todos los que se conectaron también, muy agradecido. Que la pasen muy bien. Bueno, Un abrazo a todos. adiós.